Buenos días, ¿cómo les va? Estoy en este tiempo hablándoles de lo que es el último tiempo. Desde el 2020 que empecé a hablar estas cosas y todo el mundo pues me veía extraño, pues desde entonces ustedes vieron el mundo cambiar en una forma inexplicable, solamente entendible a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara de los eventos que vendrían en esta época. La mayoría de la iglesia está esperando que se reconstruya un templo, están esperando ver las señales que por mucho tiempo se les enseñó en interpretaciones fuera del tiempo en que se podía entender. Y eso fue algo muy serio, porque Daniel dice muy claramente que esta profecía era solo para ser entendida en el final de los tiempos. Pero el hombre en su necedad siempre estuvo tratando de hacer conjeturas. Para esto hay que entender lo que es un dogma. Dogma es una explicación de aquellos aspectos difíciles de comprender, pero que la gente los exige. Entonces, un dirigente religioso, alguien de poder, de cargo en la iglesia, pues saca una interpretación y se la da al pueblo. Y el pueblo la da por sentada, o sea, la da por cierta. Y así se llenó la iglesia de dogmas, muchas creencias, que obviamente cuando uno tiene una creencia fijada en uno, le es muy difícil cambiar y es muy difícil aceptar una idea contraria. Entonces, eso hace que la persona y la iglesia se vuelva dogmática y no pueda comprender los tiempos. Y el Satanás, que es muy astuto, ha trabajado así confundiendo al hombre, así como lo hizo con Eva y con Adán en el huerto del Edén, que lo engañó a desobedecer a Dios. Fue tan grande el engaño que llevó a Eva a comer del fruto y luego darla a su marido. Terrible. Después de que personalmente Dios les hubiese dicho que de eso no debían comer, porque el día que coman ciertamente morirán. Y pues tristemente se dejaron engañar de ese padre de mentira, que es el hombre de engaño, que ha trabajado a través de los tiempos para engañar, y hoy en día se manifiesta a través de esa bestia de 7 cabezas, gobierna el mundo, que se levanta. Por eso miremos las señales inequívocas de que estamos en el último tiempo, en el último año, donde todo esto debe suceder, porque esto fue dado con un tiempo. Se habló de 2300 días de una prevaricación, de los últimos 7 años, y se nos dijo que a la mitad de esa semana que faltaba por cumplir, de las 70 semanas que se le dijeron a Daniel en el capítulo 9 que habrían de transcurrir para que terminara la prevaricación y poner fin al pecado y ungir al santo de los santos, para que viniera la justicia perdurable. Hay quienes interpretan eso como que Jesucristo vino y que sucedió allí. Es totalmente absurdo, porque la justicia, el mundo no ha vivido justicia desde entonces. Han habido guerras permanentes, hambre, muerte, destrucción. No ha habido una justicia perdurable. Cuando Jesucristo venga, entonces habrá un reino en el que haya justicia perdurable y dure por años, cientos de años. Y a la final, de ese milenio que Él va a gobernar, entonces se va a levantar otra vez el enemigo, va a ser suelto y va a subir a engañar. Pero la injusticia no va a prevalecer. Esa injusticia va a ser quitada porque de Dios va a descender fuego y va a consumir a aquellos conspiradores contra el reino de Jesucristo, que es de justicia y de verdad. Porque al hombre no le gusta la justicia, ya está acostumbrado a la maldad,
a cada quien buscar lo suyo, a la codicia, al mal. Entonces ahora viene un rey justo, que la justicia tiene que ver con dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces él empieza juzgando a los que queden y a los que, a cada uno, a darle conforme a su camino. Entonces viene a hacer un juicio y va a juzgar todas las naciones de la tierra. Al final de esos 7 años o de esa última semana, Jesucristo viene. Y ya los rumores dicen que fue divisada en esas naves que yo tanto les he dicho, que al final vienen esas naves de Jesucristo, y cuando Él viene, entonces el anticristo y su séquito de gobernantes, porque gobierna con un reino de 7 cabezas hoy poderosas que se unieron para aterrorizar al mundo, para llegar a los extremos en que estamos hoy, y nos han tenido al punto de la guerra nuclear, en amenaza de una destrucción permanente, porque sembraron la guerra. Entonces esas características de que habla ahí la profecía se cumplen perfectamente. Esos sellos, si miramos atrás en los años que hemos pasado, desde que esto empezó a suceder, ustedes se acuerdan, desde el 2020, yo estoy hablando, diciéndolo continuamente. He hecho muchos videos, algunos usted puede entenderlos ahí y darse cuenta de que así es. Lo he dicho, escribí un libro que les ofrecí gratis, se los mandé digitalmente a todo el que lo pidió, le regalé el libro. Todavía lo puede pedir si quiere leerlo, porque ahora puede tener más entendimiento, sabiendo que allí empecé a ver las cosas hasta que se fue acercando más y más, y hoy puedo entender un poco más, porque cuando uno va llegando pues va viendo más. Entonces la verdad que es más entendible en cada momento que pasa, pero uno empieza a ver y el Espíritu le va mostrando, pero Dios le va dando a uno poco a poco para que uno aprenda a discernir, y a veces le da cosas de gratis, otras veces lo pone a escudriñar, y así ha sido, basta entenderlo. Mire, por ejemplo, yo contaba, como los historiadores y los escritores y los estudiosos lo han dicho todo el tiempo, que esos años de que habló Daniel, de la profecía de Daniel, esas 70 semanas, los años eran de 360 días en aquel calendario. Pero resulta que el calendario gregoriano, el calendario que se ya es reformado, pues da una fecha más exacta del año, que lo que dura el año, que no son 360, sino 365 y un cuarto. Por eso hay un año bisiesto. Entonces todo esto nos da un margen de error, que efectivamente al hacerlo bajo ese calendario en el cual el pueblo de Israel se movía, pues obviamente que quedan faltando días. Por eso aún desde la orden de Artajerjes, para la reconstrucción del templo allí, esto no cuadraba, porque siempre quedan en ese periodo de esos años, desde esas 69 semanas, queda un margen de días que no cuadraba, de años, que se pierde. Entonces había confusión y cada quien interpreta a su manera diciendo, no, es que la semana se cumplió en la muerte del Mesías. Y entonces, pero la Biblia dice muy claro ahí en Daniel, que dice que después de las 62 semanas, o sea, más las 7, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Pero ya está diciendo después. O sea, después puede ser, como efectivamente lo es, tiempo después. No es una semana de 7 años, porque entonces no cabe entre la muerte del Mesías y la destrucción del templo, que pasaron más de 35 años. Pasaron para eso. Entonces no cabría una semana, porque dice, después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, y el príncipe de un pueblo que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones,
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire que está hablando de un tiempo largo. Y luego dice, y por una semana más, o sea que hay un tiempo largo, que es el tiempo de la iglesia. Exactamente, dice, confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es el pacto que habla? ¿De qué pacto habla la palabra? Todo el mundo dice, no, un pacto que va a ser con el anticristo, un pacto que va a surgir después. Especulaciones. El único pacto que se refiere allí y es importante, trascendente para el cristianismo, para el judaísmo y para todo el plan de Dios, es el pacto con Jesucristo. Ese es el pacto que se hace. Bajo ese nuevo testamento, bajo ese nuevo orden de Dios en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Lo más grande iba a suceder allí. Y efectivamente sucedió. La muerte del Mesías anunciada. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Sucedió. ¿Bajo qué pacto? El pacto de la gracia. Salvos por gracia, por la sangre de Jesucristo. Eso sucedió. Entonces desde allí había que confirmar el pacto al final del tiempo. Por una semana más había que confirmar ese pacto. Ese pacto se rompió cuando el templo fue profanado. Pero mire cómo cambió la historia. Ese templo de Jerusalén fue arrasado y destruido en el año 70. Ruinas total. Después quisieron reconstruirlo y nadie pudo nunca. Por 2000 años y más que van, no han podido reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque eso es lo que la voluntad de Dios. Porque ese templo ya no nos sirve. ¿Para qué quiere Dios un templo congregacional hecho de ladrillo, de piedra? Porque Él ya no habita allí. Porque Jesucristo nos abrió acceso a ese lugar santísimo, de tal manera que nos constituyó, como dice el apóstol Pablo, fuimos hechos templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y no somos nuestros. Vino a morar en nosotros, en nuestra alma, vino a morar el Espíritu de Dios, y bajo ese pacto de la gracia, de la sangre de Jesucristo. De tal manera que no tenemos necesidad de buscar un templo terrenal, sino estar y permanecer en el santuario, en comunión con Él. Tristemente, ustedes saben que todo lo del pobre es robado. Entonces, al pobre le quitan el regalo de Dios y se institucionaliza, como siempre se hizo. Y entonces es lo que que hoy llama la palabra Babilonia, viene y coge la fe del hombre y la sistematiza y le dice, usted tiene que creer así y sentarse allí, que ahora nosotros somos los representantes de Dios. Siempre lo hicieron. Siempre en los imperios era muy común que el emperador, el rey, se endiosara, que quisiera que le hicieran una estatua como allí Nabucodonosor. De ahí ese capítulo 18 de Apocalipsis 19, donde nos habla de cómo esa gran ramera se sienta en todos esos imperios que han habido después del judaísmo, desde Egipto. Todos esos imperios se levantan, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, ese imperio griego, y después de ahí para allá sigue, el hombre siempre se endiosó y trató de tener dominio sobre el pueblo. Entonces los demás que creían a su manera, según ellos eran los rebeldes. Entonces para eso se fundó la Inquisición. Hay que eliminarlos, todos los que se levanten contra nuestro poder religioso, que somos dioses. Todo el que esté fuera, hay que acabarlo. Entonces fue muy común, dentro de todos los imperios, acallar la voz del que no era igual a ellos. ¿Ven? Hoy va a pasar lo mismo. Está pasando y ha pasado. Yo por muchos años sentí el rechazo de la iglesia cuando yo le señalé y le dije así no es. Por años. Esto no fue ahora
del 2020. Yo vi desde que la iglesia se empezó a pervertir y a seguir las costumbres del mundo y estableció todos los preceptos que el sistema sacaba y estaba de acuerdo con todo lo que el sistema le decía, porque hay que someterse a las instituciones. Una cosa es estar sometido y otra cosa es estar obedeciendo todo lo que ellos sacan, porque entonces uno tendría que, hoy si usted se vuelve homosexual, mañana se vuelve otra cosa y luego ya cambian y las costumbres del hombre son cambiantes, como su moral. La moral, que es la calificación que se hace de un determinado comportamiento que hace una persona o una nación, un pueblo, eso cambia. Pero la moral bíblica nunca cambia. Por eso el que sigue los preceptos de la palabra guarda una constante y es permanente. Y ese es el que permanece en el santuario. ¿Ve? No anda de aquí para allá, corre con unos, hoy sacan una moda, mañana sacan la otra. Ayer era malo decir una cosa, hoy la dijo Madonna, la dijo el de moda, entonces ya la puedo decir yo también. Y sigue de aquí para allá. Ese no está sino en el comercio. Entonces sigue al pastorcito de moda, al que evangelista que está en el momento, en su auge, regalando indulgencias a todo el mundo, perdón de pecados para todos, todos salvos, ¡gra! Así no es. Esto es muy individual, es muy personal, y en eso vamos a ver la justicia de Dios, que Él juzga a cada uno conforme a su camino. Por eso la fe es muy personal. La fe no se puede sistematizar como se hizo a través del tiempo. Entonces mire las características de esta época tan reales. La aparición de una bestia de 7 cabezas que gobierna el mundo. Apocalipsis 13. ¿Ve? Esa bestia aparece y tiene 7 cabezas. 7 países, los más ricos y poderosos del mundo, que no surgieron de la noche a la mañana, que trabajan desde los años 70, cambiando las costumbres de los hombres para poder llegar a un grado de extremo de perversidad, como el que tenemos hoy en día, de libertinaje total, donde todo el mundo tiene derecho a pensar y a hacer como le provoque, y sin importarle a nadie nada. Antes las niñas eran temerosas de salir a la calle, se cuidaban de lo que dijera. Hoy en día, usted haga y no le importe nada lo que otros digan. ¡Viva su vida! Entonces quitan hasta el concepto de Dios, lo quitan para que le digan, no, la vida es una y disfrútela, porque ya se acabó. Cantidad de preceptos terribles que fueron promovidos por esa bestia de 7 cabezas que es Occidente. Y ha llevado con poder, porque tienen el poder hoy, como dice la palabra, sobre cada tribu, lengua y nación. Todo el mundo está asustado, mirando allá, ¿qué dice el papá Trump? ¿Será que es el Salvador? ¿Será que él es el Mesías? Uy, él parece que es el que nos va, el Ciro que nos va a libertar. Haga las atrocidades que haga. Y quien sigue, solamente las multitudes, entonces cree todo lo que le dice. ¿Ve? No tiene capacidad de discernir el bien del mal. Se llenó de las costumbres del mundo. Entonces el mundo le pinta a su Dios, lo va a seguir. Que había que mantener una relación permanente con Dios para poder discernir el bien del mal y poder entender el camino por el cual habíamos de caminar, de continuar. ¿Sí entienden? Van a ir cogiendo el concepto. Miren ustedes, nunca antes hubo la maldad institucionalizada como la hay hoy en día. Es cierto que esos faraones, emperadores, reyes, como sabemos de los césares ayer, de los romanos, que hacían toda clase de abominaciones, pero no estaba institucionalizado como hoy a nivel del pueblo, invitando al pueblo a practicar lo que ellos hacían en secreto, o allí a puertas escondidas o en su poder. No, ahorita está abierto para todo el mundo y se invita desde niños a corromperse en ese mundo y sumergirse en un mundo de maldad. Nunca antes se vio eso, a este extremo, donde es perseguido el que sea piadoso, el que hable lo recto,
es discriminado y perseguido. ¿Ven? Se cumple lo que la palabra dice. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Exactamente. Entonces fíjese cómo es innegable este tiempo. Estoy tratando de presentarle los hechos de por qué usted debe creer y prepararse que esto viene ya. ¿Ven? Una característica de este sistema de Satanás es el engaño. Y obviamente por eso la Biblia, la palabra clave en toda esta profecía se llama prevaricación, que justamente es el engaño de los gobiernos al pueblo para poderlo tener allí listo. Un engaño grande ha sido hecho a través de todo, inducirlos para llevarlos al papá diablo, que es el que está gobernando hoy el mundo, que es el anticristo, para poder manejar su alma. Ya que usted no permaneció en el santuario, ahora quieren su alma. Y es cautivable, por eso luchan, porque pueden cautivar su alma y lo pueden llevar allí. ¿Ven? Eso ya está en cada uno, su decisión en lo que hace. Pero yo les digo, nunca antes se vio una prevaricación tan extrema como hoy, que abarca naciones, esas 7 naciones unidas para ese propósito. Entonces uno se siente, mire que Petro, yo estoy en Colombia, habla de Estados Unidos contra él y con justicia y se asusta, pues claro, todos los demás se asustan porque, uy, estamos provocando al león, se nos viene esa fiera y ¿qué hacemos? Todo el mundo, él como todos, tienen cierto temor de contradecir, aunque desde lejitos están ladrando todos sus gobernantes, allí el de Brasil, la presidenta de México, todo el mundo trata de, pero pues con cierto temor porque es mucho el daño que les puede hacer. Ahí están los ejemplos claros. Todos los países que se opongan a esos sistemas han sufrido consecuencias y han sido empobrecidos al extremo. No han salido por años de la miseria, como la que vive Cuba hoy. Ven, la que vive el mundo hoy. Todo el que se oponga a ese sistema está condenado a una persecución fuerte. Y ahora la iglesia debe oponerse a este sistema del mundo. ¿Vamos a ser perseguidos? Claro que sí. Hasta muertos vamos a ser. Nos va a costar hasta eso, pero hasta eso está escrito aquí en la palabra. El precio que hay que pagar por él. Si usted no pagó el precio antes, ahora tiene la oportunidad de pagar. Quien no había pagado antes, ahora lo puede hacer. Porque si usted vivió en el mundo, en los deleites del mundo, buscando a Dios con la misma aspiración de codicia que el mundo ha vivido, créame, usted no ha vivido en el santuario. Ha vivido en el mundo, en los anhelos del mundo. ¿Ven? Y entonces, si usted fue engañado, porque Dios es justo, en eso, y usted profanó el santuario de Dios, que ya lo he dicho muchas veces cómo se profanó, gracias a esa prevaricación, dice la Biblia. O sea, por el engaño fue entregado el ejército y el santuario para ser destruidos, dice ahí Daniel. Que gracias a la prevaricación, ¿qué quiere decir eso? Que gracias al engaño, a la astucia del enemigo, engañó los ejércitos del mundo y el santuario, la iglesia, para ser destruidos. Cuando usted se puso eso, recibiendo la orden de los grandes, usted hizo lo que hizo Eva cuando estaba en el paraíso. Le hizo caso y se dejó seducir. Porque era el mundo y porque si no me lo hago, entonces no puedo disfrutar del mundo. Que no puedo salir, no puedo hacer, no puedo... No, ahora va a ser peor. Hay una oportunidad más para quien se niegue a hacer lo que ese sistema quiere. Entonces usted no va a poder ni comprar ni vender y se va a enfrentar a ese sistema y va a pagar una consecuencia que va a ser más grave. ¿Ven? No dura mucho tiempo, pero suficiente como para que si el Señor no acorta los días,
ninguno fuera salvo. Pero gloria a Dios que por causa de sus escogidos, Él acortará los días. Entonces, prepárese para unos 45 días fuertes, sin poder comprar ni vender. Pero sobreviva y después va a ver la bendición que hay en sobrevivir a esto. Hay que prepararse, hay que estar listo. Jesucristo ya viene. Ahí ya casi se divisan sus naves. Ellos van apresurados ahora a imponer lo que hay que hacer. Usted ya lo sabe. Diga no y prepárese. Si hay que morir, hay que morir. Pero hay que vivir para Él, para Jesucristo. No hay que usar armas, no hay que usar nada, porque la Biblia dice que ahí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Ven? Hay que voltear la mejilla. Y si tenemos que morir, morimos. Pero no defendiéndonos físicamente, sino espiritualmente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Vístase del poder de Dios y el Señor le va a usar en este tiempo, que es tiempo de ser usado por Él. Pero entregue su vida en sacrificio a Dios, en entrega genuina a Él, porque es tiempo de hacerlo. Mire usted cómo todas esas señales se han cumplido. Apareció un jinete negro, un jinete bermejo, que quitó la paz de la tierra. Desde febrero del 2022 no hay paz. Y yo se los dije varias veces, no va a haber paz y va a ir continuando todo esto hasta que llegue esa guerra final donde se desatan las 7 trompetas, que es esa conmoción nuclear que va a causar los daños a la tierra. Pero ya ahí ya Jesucristo va a estar llegando. Y en esa 7ª trompeta Él aparece, saca a su pueblo. Entonces prepárese para ser de los que saquen, porque si usted escoge el otro bando, entonces usted va a ser dejado. Y si usted está todavía en los anhelos del mundo, usted va a ser dejado y no va a ser tomado. Y Él viene a rescatar primero a su pueblo, a sacarlo, y luego darle el pago a esa bestia de 7 cabezas especialmente. Y a dejar las naciones que hubiesen sido salvas, que han sufrido el horror de la guerra, de la injusticia, del mal directamente, pues se les va a quitar el poder, pero se les va a conservar la vida por un poco de tiempo. ¿Ven? Entonces, viene Él ya a hacer su justicia y es otro paseo, es otro mundo cuando ya Él esté aquí. Él sí sabe cómo hacer las cosas. Nadie más va a darle a cada quien conforme a su camino, porque nadie lo sabe. Todos tenemos un juicio muy subjetivo. Quisiéramos acercarnos al objeto, que es Cristo, para ser justos como Él lo es. Y ahora es lo que estamos llamados a ser como Él es, justos. Desde entonces miren también cómo esta bestia tuvo poder y ha tenido poder para jugar con los precios de todos los productos. Eso pasó, ese tercer sello se cumplió o no se cumplió. Y miren ustedes cómo se inició esa maquinaria en ese 4º sello, que es ese 4º jinete, que es el Hades, la muerte. Y ven cómo se inició esa maquinaria de muerte, que no ha parado desde entonces. Todavía está ahí en Hamás, todavía está ahí en Israel, muriendo mucha gente sin necesidad, y una guerra de suspenso y amenaza, y en Rusia y Ucrania, muerte y muerte y muerte. Desde entonces no ha parado eso, y no va a parar hasta que complete una 1/3 parte de la población mundial. Entonces lo que viene, ya ahorita en los próximos meses, estamos, yo no diría ni meses, días, estamos ya para que esto llegue al desenlace. Jesucristo viene, el Rey viene, y hay que esperarlo. Nuestro anhelo está está en Él. Entonces debemos mantener nuestros ojos puestos en Él, esperando que venga el Rey
no en otra cosa. No mire a su alrededor, porque si usted todavía mira codiciando y queriendo tener, desagrada a Dios. Y si no lo mira así, entonces se va a asustar viendo todas las amenazas que hay, tanta maldad y tanto mal. Mantenga sus ojos puestos en el día en que el Rey venga. En que Él venga, ese día que lo voy a ver y voy a postrarme ante Él y lo voy a adorar. Y eso va a ser diferente si usted mantiene sus ojos puestos en Él. Acuérdese, ahora estamos en ese quinto y sexto sello, que es la persecución. Ven ustedes lo que está pasando en Estados Unidos. Y como les dije que era, volverá a su tierra. Es en su tierra, en la tierra de ese reino de 7 cabezas. Es donde está en este momento bajo el manto o la bandera de los inmigrantes. Realmente se están persiguiendo a todos aquellos que ustedes saben no profanaron ese templo, y entonces son los que hay que desaparecer realmente. Esa guerra está fuerte, y el sacrificio de que ustedes no están viendo, porque eso se llama confusión, se confunde para que no se sepa por dónde van. Están persiguiendo a miles de inmigrantes. Hay hasta centros de desaparición total, cárceles clandestinas, lugares así, hasta por ahí en los Everglades, en los pantanos, tienen centros grandes donde van a llevar a muchos inmigrantes, no lo crea. Es ese quinto sello que es fuerte, porque en Estados Unidos hay mucha oposición, y en Europa también, en Alemania, conocimiento de todas estas cosas que están pasando. Así que los invito a que sigan, escuchen esos videos de antes, lean la palabra. Por favor, vaya al altar de Dios. Es el momento de usted ir de verdad al altar de Dios y no quedarse fuera. No siga iglesias en este momento, es peligroso porque hay mucho dogma. Si encuentra una que esté en lo que es, sígala y únase a sus hermanos que estén en el mismo sentir, porque el tiempo que viene es de decisión y no todo el mundo va a tomar la decisión. Muchos de los que están a su lado van a decir no y van a coger lo fácil, muchos de los que están a su lado. No lo haga. Esfuércese por seguir el precepto divino. Créale a Dios y entienda, estamos muy cerca del final. Por favor, disponga su corazón y manténgase.